Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El ser humano también es energía y un ingeniero humanista activa conexiones químicas que hacen almas pacifistas y mentes activas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita invertir los datos de una matriz. Entonces la idea no es invertir la matriz según la definición de álgebra lineal, sino invertir los datos de la matriz, o sea, que el primer dato de la matriz pase a ser el último, el segundo el penúltimo y así sucesivamente. Vemos la solución en un programa de 50 líneas. Vamos a ver rápidamente entre las líneas 15 a 41 la función ejecutar. Entonces esta función se encarga de invertir los datos de la matriz. Bueno, le invitamos a visitar la tutoría Invertir matriz en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente línea por línea esta función. Aquí rápidamente vemos entonces que en la línea 17 declaramos un array o matriz llamada A de orden 3×3 y lo inicializamos con 9 valores enteros. Para intercambiar entonces los datos vamos a tomar como referencia la fila de la mitad de la matriz. ¿Por qué? Porque vamos a recorrer entonces desde la primera fila hasta la fila de la mitad y desde la última fila hasta la fila de la mitad e intercambiar los datos consecutivamente sin necesidad de hacer más recorridos, sino en un solo recorrido vamos a intercambiar el primer dato con el último, luego el segundo con el penúltimo, así sucesivamente hasta que se llegue a la fila y columna del centro. Ahí parará el intercambio. Entonces, para obtener la fila de la mitad, simplemente tenemos que dividir a n entre 2. N es el tamaño de la matriz, en este caso de 3×3, n dividido 3 sería 3 dividido 2, 1, ¿sí? Pero cuando n sea cuadrada impar, puede ser simplemente dividir n entre 2. Pero si es cuadrada par, por ejemplo de orden 4×4, habría ya que restarle 1. Entonces para eso se hace esta validación con esta condicional. Recuerde que el operador módulo halla el residuo de la división entre dos números. Si el residuo entre n y 2 es 0 es porque n es múltiplo de 2, o sea que n es par. Ya teniendo la fila media, simplemente recorremos la matriz, entonces en línea 24 a 34. Observe que la I, el primer ciclo, servirá para recorrer las filas. Y observe que va de 0 hasta la fila media, que no pase de la fila media. Y las columnas iban desde 0 hasta n en el segundo ciclo de la línea 25. Entonces observe línea 27. Si la I ya llega a fila media y la J es igual a fila media más 1 y además n módulo 2 es 0, o sea si estamos en una... o sea, si el tamaño de la matriz es cuadrada par, entonces en ese caso damos un break, o sea, salimos del ciclo for de la J. ¿Sí? Cuando ocurra estas tres condiciones, que se llegue a la fila de la mitad, que la J también llegue a la columna de la mitad más 1, o sea, que no se pase de las columnas del centro para poderse intercambiar, y el tamaño pues del array. Con esto salimos ya de los ciclos. Y si no, pues simplemente intercambiamos. Como auxiliar le asigna la matriz en la fila y columna J, línea 31 a la matriz A en la fila y columna J le asigna el dato de la matriz en la fila A, en la matriz A en la fila n-1 i columna n-1 j. Observe que con esta operación aritmética calculamos los últimos datos respectivamente a como estén los primeros. Es decir, si estamos en la fila 1, o sea que i vale 0, estamos en la fila 1, entonces n-1 i será la última fila.
Si i vale 1, entonces porque ya estamos en la segunda fila, entonces n menos 1 menos i ya será la penúltima fila. O sea, a medida que avanzamos de fila, también vamos retrocediendo pues de filas, desde las últimas filas. La i recorre las filas ascendentemente y con esta fórmula vamos obteniendo las últimas filas descendentemente hasta acercarnos hasta la fila de la mitad. Y para las columnas es lo mismo, observe n menos 1 menos j. Según valga j, vamos tomando también el valor respectivo de la columna. Y con eso se intercambian así los datos primeros con los últimos respectivamente. Ya al salir de estos ciclos ya se debió haber intercambiado la matriz. Observe que es muy importante esa condicional de la línea 27. Si no se pone, lo que pasará es que la matriz quedará igual. O sea, cuando llegue a la mitad, pues se intercambiará correctamente los datos. Pero si continúa hasta el final, simplemente la matriz quedará igual. Aunque puede probarlo, ya que en la línea 24 del ciclo for, la i va hasta la fila de la mitad. Bien, entonces, por último se imprime esta matriz, línea 35 a 40. Ya sabe, entonces visite la tutoría Invertir Matriz en TurboC, que allí se explica línea por línea más detalladamente esta función. Aquí se usa nslog, que reemplaza printf de TurboC, el resto es similar. Vemos entonces la estructura general de este programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Una vez que se creen las clases, hay que instanciar objetos de esa clase para poder usarla. Entonces las clases se componen de atributos y comportamientos. Vamos a ver entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y funciones o comportamientos del objeto de la clase. Y en la implementación se programan las funciones que fueron declaradas en la interfaz. Veamos la interfaz, que va entre la línea 5 a 7, entre las directivas @interface y @end. Nombramos la clase llamada invertir matriz cuadrada. Dos puntos, luego nombramos o hacemos referencia a la clase principal en ese object, y aquí vamos a declarar los atributos del objeto. Entonces estos atributos son variables globales o variables de instancia. Estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación por ser variables globales. En este caso, variables globales tenemos de tipo entero la i y la j, la variable auxiliar, fila media y n. La i y la j ya sabe que se usan como variables controladoras de los ciclos for en la función ejecutar. Auxiliar sirve para intercambiar datos, es entonces una variable temporal. Fila media tomará la fila de la mitad del array y n será entonces el tamaño de la matriz. Declaremos ahora las funciones de este programa. Solamente hay una función ejecutar, entonces línea 6, con menos indicamos que es un método de instancia, luego indicamos el tipo de dato que retorna esta función. En este caso no retorna datos, entonces void. Luego nombramos el método, la función, la vamos a llamar ejecutar. Y por último irán los parámetros. Los parámetros van separados por dos puntos. Esta función no recibe parámetros. Con eso queda definida la interfaz. Vamos ahora a implementar entonces las funciones, o sea la implementación, que va entre las directivas @implementation y @end, entre las líneas 9 a 42. En la implementación, ya sabe, entonces se programan las funciones. Internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Hay una función o método especial entre las líneas 10 a 14, que es el constructor init. Esta función no es necesario declararla a menos que se sobrescriba. Esta función entonces se invoca cuando se instancian objetos de la clase invertir matriz cuadrada. Entonces desde la línea 46 se invoca el constructor. Por lo general el constructor se encarga de inicializar las variables de instancia.
Entre las variables de instancia o atributos que vemos en la interfaz, solo es necesario declarar, o mejor, inicializar a n en 13. Eso lo hacemos en la línea 12 en el constructor. El resto de variables se inicializan en la misma función ejecutar, no es necesario inicializarlas acá en el constructor. Y línea 15 a 41 vemos la función que programamos manualmente, la función ejecutar. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase invertir matriz cuadrada. Para poder usarla debemos crear objetos de esta clase. Entonces es recomendable programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos desde la clase que los vaya a usar. Si no, habría que copiar y pegar todo el código, como en este caso, en los archivos que lo usen. Creamos entonces los objetos de esta clase en el main, lo vamos a hacer entonces, línea 44 a 50, recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, en la línea 46, vamos a crear un puntero de la clase invertir matriz cuadrada. Con asterisco indicamos que vamos a crear un puntero, le nombramos obj. Para hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase y poder usarla, debemos instanciarlo. Entonces primero se invoca a alloc, que reserva memoria dinámica para la clase invertir matriz cuadrada. Una vez se reserve la memoria dinámica, se invoca el constructor init. Con esto ya queda definida el espacio de memoria definido con la estructura de un objeto de la clase invertir matriz cuadrada. Y el puntero obj apuntará a este espacio de memoria dinámico de objeto invertir matriz cuadrada. Ya podremos entonces usar la función, o mejor la clase, y para efecto entonces solamente interesa invocar la función ejecutar, que resuelve el problema. En la línea 47, entre corchetes nombramos el puntero llamado ej seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Con eso el compilador salta de la línea 47 a la línea 15 y resuelve el problema. Por último, en línea 48, Relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita invertir los datos de una matriz cuadrada. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos